Entonces, en esta sesión, agradeciendo muchísimo a todas las personas que se están conectando con sus videos también para yo poderlos ver y saber que tengo un público y que no son trolls los que están acá. Muchas gracias. Vamos a empezar y vamos a entrar en cuento. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Vamos a hablar sobre lo que ya les había dicho hace un momento, que es la inteligencia artificial, la era digital, la comisión de delitos a partir de todo este fenómeno que se ha presentado seguramente desde el siglo pasado, cuando los sistemas informáticos, cuando la tecnología hizo lo suyo. Como ustedes bien saben, el siglo pasado experimentamos un gran cambio a nivel de avance tecnológico. Entramos a una era digital y esto se agudizó con la pandemia, ¿cierto? Recordarán ustedes que con la pandemia, no porque era una elección, nos vimos obligados a trabajar de una manera informatizada, ¿cierto? Con la pandemia, las audiencias se pusieron virtuales, los abogados teníamos que aprender a manejarnos con audiencias que eran, pues, de la única forma que se puedan hacer por el aislamiento, audiencias virtuales, teníamos que presentar escritos virtuales, teníamos que acceder a nuestra información de manera virtual. Entonces, los que no estábamos familiarizados, lo tuvimos que hacer. Tuvimos que meternos en todo esto que es la informática, en todo esto que es la tecnología. ¿Sí? A ver, entre todos los participantes que están escuchándome esta noche, ¿cómo es esta sesión? ¿Cómo nos estamos reuniendo un día, sábado, feriado, en horas de la noche? ¿Gracias a qué? A la virtualidad. Exactamente, gracias a la virtualidad. El suscrito, a través de Internet, está con ustedes. ¿Sí? Entonces, en esta era digital, es posible que hayan participantes de otros países acá y me estén escuchando. ¿Cierto o no? Yo estoy seguro de que entre todos los participantes que me están escuchando pueden haber participantes incluso de otros países. ¿Por qué? Porque una característica de este fenómeno que estamos experimentando hoy día es la globalización. Porque una cosa que hace Internet es abrir fronteras, ¿sí? Porque uno con Internet no se conecta únicamente con su barrio. Gracias a la tecnología, gracias al Internet, ¿con quién nos comunicamos? Con el mundo, ¿cierto? Entonces, desde este ordenador, desde esta computadora, yo me puedo comunicar con todo el mundo. Miren, ve, José Carlos Morocho nos está hablando desde Ecuador, ¿sí? ¿Ven? Desde Costa Rica, desde Colombia. ¿Se dan cuenta cómo es que lo que estoy diciendo es una realidad? Gracias a este fenómeno del Internet, de las redes, nos estamos comunicando con personas en muchas partes del mundo, como estamos verificando y lo estamos comprobando en este momento. Entonces, yo creo que hoy día todos tenemos un telefonito, ¿no? Algunos tenemos una laptop, un iPad, una tablet, cualquier, cualquier equipo que tengamos nos conecta a Internet y nos conecta con el mundo. ¿De acuerdo? Cualquier equipo. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, el primer impacto es, se facilitan las cosas. Yo me estoy reuniendo ya casi con 250 personas esta noche, increíblemente, casi con 250 personas me estoy reuniendo sin que ustedes se muevan de su casa. Alguna doctora a la que Rider Jacinto le dijo que apague su cámara, estaba escuchando desde la comodidad de su cama, ¿verdad? Esa doctora siempre me dice, doctora Almanza, yo tengo que escucharlo para conciliar sueño. No es posible que yo duerma sin que usted dé una ponencia. Entonces, esa colega me hace sentir pues que para algo servimos. Entonces, en esa línea con todos ustedes esta noche, nos estamos pues conectando a partir de esta magia. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión?
así como el Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, Tinder, nos facilita la vida, nos da grandes cosas. Todos somos tiktokeros, ¿cierto? Estamos pegados a un ordenador, así como nos facilita la vida, también son herramientas que se prestan para la comisión de delitos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la otra cara de la moneda. Si por una parte nos facilitan la vida, si por una parte nos agilizan mucho nuestras actividades cotidianas, también estamos expuestos a que esto se utilice, a que esto se preste para la comisión de ilícitos, para la comisión de delitos. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que hoy día simplemente es cuestión de acostumbrarse. El que se acostumbra a la virtualidad dicta clases de manera virtual. ¿Por qué creen que yo les pido activar sus cámaras? Si les pido activar sus cámaras es que porque para mí es terrible, para mí es imposible de acostumbrarme a hablarle a una computadora si es que no veo a nadie. Eso es penosísimo, ¿verdad? Todavía tengo problemas mentales que arrastro de la pandemia a partir de esto, ¿sí? Entonces, les pido que se puedan encender sus cámaras para no podernos comunicar. Entonces, lo que estamos viendo a diario es que esta tecnología nos ha vuelto dependientes. Y ahí viene pues el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es simplemente un término acuñado por McCarthy allá por siglo pasado, los 50, pero que creo que ni es inteligencia ni es artificial. El tema está tal vez mal puesto, pero lo que se trata es de emular cómo pensamos los humanos. Así como los neurocientíficos hoy día han visto cómo funcionan nuestras redes neuronales, porque hoy día recién en neurociencia, en estos últimos 20 años, se ha logrado avanzar muchísimo en el estudio de cómo funciona el cerebro. Esto también ha impactado en los sistemas informáticos. ¿Por qué? Porque los científicos han visto más o menos cómo son las redes neuronales, han visto más o menos cómo pensamos, y esto también es utilizado por los genios de los algoritmos, por los genios de la informática, que es lo que están haciendo sistemas que se asemejan a un pensamiento humano. ¿De acuerdo? Se asemejan, se emulan, se quiere imitar. Cuando empezábamos hace unos años a utilizar a Alexa, a Siri, ¿recuerdan? Estos sistemas que nos ayudaban, nos recordaban, nos daban conceptos, nos ponían música, ¿cierto? Que era inteligencia artificial, ¿cierto? Nos recordaban cumpleaños, eran nuestra agenda, le hacíamos preguntas, ¿sí? Eran redes que nos daban información. A mí, por lo menos, siempre me ha acompañado Siri o Alexa. Cuando estaba deprimido, me levantaba el ánimo, me ponía canciones, a veces quería estar tomando con alguien y tomaba con Alexa, ¿cierto? Cuando conducías tu vehículo, ¿cierto? Al toque te conectas con Waze y te dice dónde están las calles, a dónde ir, por dónde voltear. Cuando estás escribiendo un mensaje en tu celular, cuando estás haciendo un comentario en Facebook, en TikTok, cuando estás whatsappeando, a veces te sugieren palabras, frases, ¿cierto? Sobre la base de lo que normalmente tú escribes. Entonces, eso es inteligencia artificial. Cuando pones una canción en YouTube, los algoritmos que me están escribiendo en el chat, esos algoritmos, ¿qué es lo que hacen? Te ponen música similar o no. Con lo cual, si te pones a escuchar música triste en YouTube, terminas cortándote las venas, porque te sugieren, ¿cierto? Temas en ese sentido. Entonces, hasta allí, todo es una maravilla, imagínense. Pero ¿cuál es el gran problema? Que también esta inteligencia artificial está en un crecimiento impresionante. Es capaz hoy día de hacer el trabajo de los seres humanos mucho más fácil, ¿cierto? Mucho más rápido.
En las universidades ya a mí me da miedo dar trabajo, porque mis alumnos, mis participantes, usan, por ejemplo, el chat GPT y me entregan una monografía casi perfecta, pero que no lo hicieron ellos, sino lo mandaron a hacer con estos chats jurídicos, aparte del chat GPT y otros, ¿no? Entonces, es una maravilla. Nos está facilitando el trabajo, nos hace ser más eficientes. Cuando en fiscalía me toca hacer una acusación, me toca hacer un dictamen, no saben cuánto me ayuda en esta inteligencia artificial. Cuando quiero buscar jurisprudencia, etcétera, ¿no? Pero vuelvo al mismo punto con el que hemos empezado. Así como ha sido una herramienta de valiosísima, de gran ayuda, así como esta tecnología ha llegado para facilitar la vida de las personas, ¿cierto? Y es cada vez más el avance y el conocimiento que se tiene en estos temas, ¿sí? Que hay videojuegos a los cuales casi es imposible ganarles. Hay ajedrecistas campeones mundiales que han perdido frente a esta inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, pues, también debo decirles que esto no supera, no le gana a la inteligencia humana. Las instalaciones, por ejemplo, del chat GPT es como un edificio de 4 pisos, puras máquinas, ¿no? Nuestro cerebro pesa menos que 1 kilo, ¿sí? Y nuestro cerebro es capaz de hacer mucho más. Claro, más lento tal vez, pero mucho más. Muy bien. Entonces, en este contexto, en esta situación, empezaron a cometerse delitos también, como era de esperarse, a partir del uso de estas herramientas. Y delitos muy preocupantes, porque empezó a venderse en las redes, en la Internet, que es la Internet prohibida, ¿no? Entre comillas, ¿sí? Pornografía infantil, y hay consumidores, y entonces empezó a haber ciertos delitos de este tipo. Empezaron a haber suplantaciones, clonaciones de tarjetas de crédito, ciertos sabotajes, etcétera. Entonces, así como la tecnología nos ayudó, también se prestó para cometer delitos, ¿sí? También para cometer delitos. Entonces, estos ciberataques, estos fraudes informáticos a gran escala que se estuvieron presentando, eh, fue pues la otra cara de esta ventaja de la que estábamos conversando en la primera parte de la ponencia. Teníamos por un lado una ventaja, pero como dice Osbel Vázquez, suplantaciones de identidad, fraudes informáticos, extorsiones, desfalcos, clonaciones de tarjetas, ¿sí? A la orden del día también, ¿sí? Entonces, este es el gran problema. Este es el gran problema. La pregunta es, ¿qué hacer frente a esto? ¿Cierto? En Budapest se pretendió hacer algo. En Palermo, hace más de 20 y tantos años, en la Convención de Palermo, donde se habló del crimen organizado, ya se veía venir que este crimen organizado también podía ser para este tipo de delitos o no. ¿Ustedes creen que este tipo de delitos no se cometen en crimen organizado? ¿Ustedes creen que este tipo de delitos se comete de manera aislada por una persona? Seguro, pero las más de las veces, ¿cómo se cometen estos delitos? Dentro de un marco de criminalidad organizada, ¿cierto? Desde distintos países. Por ejemplo, el tema de la mal llamada pornografía infantil, que debería llamarse más bien difusión indebida de abuso sexual infantil, ¿sí? Son redes internacionales, son organizaciones criminales que están atrás de esto. ¿De acuerdo? Igual, el tema de los fraudes informáticos, el tema de las suplantaciones de identidad, son organizaciones las que están atrás. Entonces, tenemos que entender no como un fenómeno que es un fenómeno de delitos convencionales, sino que estamos entrando en una auténtica criminalidad no convencional, porque todos estos ciberataques, todos estos ciberacosos, todos estos fraudes, como dice Osbel Vázquez, operan desde cualquier parte del mundo. No tienen un punto determinado desde el cual se concentran los ataques, pero y no solamente impactan en un delito. Por ejemplo, ustedes saben que
en lavado de activos se ha usado mucho, ahora ha bajado un poco, pero en los años anteriores se estuvo usando mucho el tema de las criptomonedas, ¿no? Los bitcoins, que es dinero electrónico, dinero digital, ¿sí? Y lo estaban usando, ¿por qué? Para lavar activos. Porque era muy sencillo lavar activos, porque esto no está supervisado por ninguna superintendencia de banca y seguros, no supervisan esto, ¿cierto? Esta web oscura, esta dark web, ¿qué hace? Genera, pues, este tipo de actos de lavado de activos que son casi indetectables. Porque tú puedes adquirir bitcoins, puedes adquirir criptomonedas, ¿sí? Sin identificarte, de manera completamente anónima o no. Y a partir de allí, ¿se presta para hacer lavado de activos? Por supuesto, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno. Ese es el fenómeno. Estos delitos se pueden cometer desde penales, desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, ahí viene el gran reto. ¿Cuál es el gran problema con todo esto? ¿Cuál es el gran problema? La pregunta es, ¿estábamos preparados para enfrentar esta situación? ¿Estábamos preparados para enfrentar este tipo de criminalidad? No, ¿verdad? Este tipo de criminalidad nos tomó por sorpresa. Llegó a la vuelta de la esquina, apareció y punto. Entonces, ¿qué queda hacer frente a esto? ¿Qué queda hacer frente a esto? Miren, tenemos 300 personas conectadas. Increíble. Una cosa increíble que un día feriado, que un día de fútbol, estemos casi 300 personas reunidas. Increíble. Muy bien, continuamos. Saludo a estas 300 personas que están conectadas. Entonces, vamos a entrar en qué hacer frente a esto. Primero toca capacitarse, porque a estos genios del mal, a estos genios en este tipo de delitos, ¿cómo se les tiene que combatir y perseguir? Esta es guerra no convencional, porque son ataques no convencionales, son ataques altamente técnicos, tecnológicos, son ataques altamente hechos por personas calificadas en estos temas. Entonces la pregunta es, ¿quién los tiene que combatir? ¿Personas que tengan similares capacidades o no? ¿O queda de otra? ¿Verdad? Se tiene que combatir con personas que tengan ese mismo nivel de capacitación. Y además, se tiene que trabajar con mucha cooperación internacional, porque todos los que persiguen estos delitos tienen que tener convenios, tienen que tener facilidad para trasladar información, ¿cierto? Congelar datos, se tiene que tener acercamientos a los proveedores de servicios, ¿de acuerdo? Estos grandes proveedores de servicios tienen que facilitar las cosas o no. Porque ¿qué pasa si no facilito este tipo de situaciones? Nos vamos a meter en problemas muy grandes, ¿sí? Muy grandes. ¿Por qué? Nos vamos a meter en problemas muy grandes por una sencilla razón, porque si nos cierran las puertas, los grandes proveedores de estos sistemas, los grandes proveedores de Internet, y no nos dan información, ¿ustedes creen que tenemos alguna oportunidad de perseguir este crimen? Entonces, esa es una tarea que está pendiente, tener esos lazos, tener esos convenios para poder trabajar de la mano y poder hacer este tipo de acercamientos. Hace poco se han seguido firmando convenios, como el de UNAPED, se han estado realizando estos acercamientos entre los países para facilitar esta persecución, pero todavía no alcanza, todavía no alcanza. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? En primer lugar, tenemos que trabajar en cómo obtener información, porque si hacemos una investigación en este tipo de delitos, tenemos que saber cómo obtener información o no, cómo sacar información, cómo bajar información. Y tenemos que tener mucho cuidado,
porque acá estamos en un límite con la vulneración o afectación de derechos fundamentales. Porque si bien es cierto, podemos conseguir información, ¿qué pasa si la conseguimos y no respetamos derechos fundamentales? Nos metemos en el tema de la prueba prohibida, de la prueba ilícita. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre si bajamos esa información de redes, bajamos esa información, la recolectamos bien, pero qué ocurre si tenemos problemas más bien con la cadena de custodia? No hacemos correctamente las copias espejo, no hacemos correctamente estos soportes en papel también, porque se tiene que hacer eso, de estos documentos electrónicos, de esto que sacamos de los dispositivos electrónicos. ¿Qué pasa si no bajamos bien en un soporte? Vamos a tener un problema de acceder y utilizar esa información o no. Entonces, tenemos que aprender, primero, a recolectar esa información. Segundo, cuando recolectamos esa información, tenemos que aprender cómo recolectarla sin afectar derechos fundamentales. Y además, tenemos que aprender a cómo recolectarla y a cómo utilizar esa información, dándole confianza y confiabilidad, para que no nos digan después, ¿y cómo sé yo que no me adulteraste? ¿Y cómo sé yo que no me adulteraste? ¿Y cómo sé yo que es auténtico, que no se manoseó, que no se cambió, que no se alteró o modificó? Luego esa información la tenemos que incorporar en el proceso y tenemos que saber cómo es que, a partir de qué y cómo es que vamos a incorporarla, alegando, claro, pertinencia, conducencia y utilidad. Solo si se ha sido escrupuloso en eso, solo si se ha sido muy respetuoso de eso, en ese supuesto únicamente, esta información se puede utilizar. Solo si se ha sido respetuoso, esa información se puede utilizar. Me preguntan, Osbel Vázquez me pregunta, ¿cómo la nube? La nube. Cuando yo empezaba a estudiar esto, yo pensé que la nube estaba en el cielo, ¿sí? Entonces yo miraba a ver dónde está la nube, dónde está esta información, ¿no? Entonces miraba en el cielo tratando de buscar dónde está la nube que compacta, debe ser una nube medio gris, decía yo, ¿no? Dónde está toda esa información. Ya luego entendí que la nube no es sino grandes bases de datos, ¿cierto? Que algunas empresas manejan y que los grandes les subarriendan. ¿De acuerdo? Yo antes pensaba, por ejemplo, que esos grandes servidores, yo pensaba que esos grandes servidores, Google, Apple tenían, pero no. Subcontratan estos servidores para almacenar esa información, porque ellos mismos no tienen la capacidad para hacerlo, ¿cierto? Entonces, a veces todo eso está tercerizado. Y a eso es, pues, a lo que se le conoce o a lo que se le denomina la famosa nube, ¿no? A partir de allí es que estamos con eso. Entonces, resumiendo esta parte, es importante cómo obtenemos información para perseguir estos delitos, ¿de acuerdo? Respetando la legalidad para no caer en prueba prohibida, respetando el debido proceso para no afectar el derecho de contradicción, la debida incorporación en el proceso, sin afectar la intimidad y la presunción de inocencia, salvo que la ley lo permita y en la medida en que lo permita, ¿no? Y proteger, pues, datos personales, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, miren mi celular. ¿Acá está mi vida o no? Si alguien accede a mi celular, ¿qué cosa encuentra? Mis cuentas, mis conversaciones, qué páginas visito en internet, qué cosa me gusta, cuáles son mis preferencias, si soy fiel, no soy fiel, quiénes son mis contactos, ¿cierto? Cuando digo todo es todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ven? Esto es muy importante proteger estos datos personales, porque aun cuando se realicen investigaciones y aun cuando se incauten teléfonos celulares, se incauten equipos, hay que saber conseguir bien la información, hay que saber usarla y pedir los permisos correspondientes y trabajar protegiendo estos datos
por todo lo que implica, ¿verdad? Por todo lo que implica, por todo lo que significa acceder a este tipo de información. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama investigación tecnológica con condiciones. Investigación tecnológica con cuidados, respetando protocolos, respetando la norma. Ese tema que me habla Jesús María Gallego, que es la informática jurídica, no la informática del futuro, es muy importante. Cuando yo empecé a estudiar estos temas y me atreví a hacer un primer ensayo, un texto muy pequeñito que publiqué sobre esto, cuando me metí a estudiar esto, ¿sí? La gente me invitaba y me decía, doctor Almanza, usted es un visionario, usted está viendo el futuro. Y la pregunta es, ¿estoy viendo el futuro o es el presente? No sé, hasta donde yo veo, esto es el presente, ¿ah? Yo no veo el futuro acá, yo veo el presente. Porque eso es aquí y ahora o no. Eso es lo que está ocurriendo hoy. No es lo que vendrá en el futuro, lo que pasará mañana. Entonces, este tipo de temas los tenemos que trabajar bien, porque como repito, no es el futuro, esto es el presente. Lamentablemente, a veces no entendemos cómo entrar a copiar esta información cuando hacemos una investigación. No entendemos cómo se manejan los patrullajes informáticos, las cuentas títeres, cómo se utiliza esta recolección de información a partir de esta era en la que estamos viviendo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Si lo hacemos sin tener conocimiento, echamos a perder la información y la información se torna inutilizable y perdemos la guerra. ¿De acuerdo? Y perdemos la guerra. ¿Por qué? Porque subestimamos todo eso. Yo estoy mirando acá y tengo en mis manos muchas actas que me he permitido bajar y ahora se las voy a pasar al Reader. Actas de todos los tipos. Actas de todos los tipos. De hallazgo, recolección, perennización de evidencia digital que me he conseguido de las fiscalías que ven este tipo de delitos, que me he conseguido de la División de Alta Tecnología, ¿sí? Y a partir de estas actas, por lo menos, ya más o menos homogeneizadas y protocolizadas, ¿qué puede pasar? Se puede recolectar mejor la información cometiendo los menos errores, ¿o no? A ver, cuando ya un fiscal, un investigador, un policía sea experto, definitivamente no necesitará esos protocolos, no necesitará esos modelos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya todo lo que tiene que respetar, todo lo que tiene que preservar y todo lo que tiene que hacer lo va a tener en su cabeza, ¿cierto? Pero mientras eso pase, ¿qué va a tocar hacer? Va a tocar trabajar usando esa información, va a tocar trabajar de esa manera para cometer la menor cantidad de errores. ¿De acuerdo? Penosamente, penosamente, todavía nos falta y nos falta y nos falta mucho. Eh, por ejemplo, cuando yo converso con las personas comunes, no me saben diferenciar en un teléfono el código email, el código INSI, ¿cierto? Del IP no sale, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando cambio de chip? ¿Sí? Entonces, si no entiendo cómo es que todo esto se trabaja, ¿cómo busco información? Ustedes han visto que los últimos secuestros que se han realizado en el Perú, la policía afortunadamente ha logrado establecer de dónde venían las llamadas, dónde se encontraban a partir de la geolocalización, ¿cierto? Y la geolocalización teniendo en cuenta, pues, estos equipos, teniendo en cuenta estos códigos, eh, son imborrables y que siempre se pueden
geolocalizar. Que a veces el que comete estos delitos, basta que se descuide, enciende el equipo, responda a una llamada o haga algo para que ya se le pueda geolocalizar o no, ¿sí? Entonces, basta que se conecte a Internet, basta que en algún momento entre a algún lugar. Ya es suficiente para qué? Para geolocalizarlo en tiempo real con una perfecta precisión dónde está y qué está haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué necesita esto? Pues dar cuenta oportuno a las autoridades. Entonces, cuando somos víctimas de estos delitos, ¿qué es lo que corresponde? Comunicar a las divisiones del TAP especialización en este tipo de situaciones. Porque solo así, vamos a poder verificar estos códigos, NIDE, los proxies, ¿sí? Y a partir de eso vamos a hacer una investigación que seguramente va a ser mucho más efectiva. Las direcciones privadas, estas IPs, son fácilmente verificables, pero se tiene que dar cuenta. Se tiene que dar cuenta para hacer esta geolocalización. Todos los dispositivos tienen, si no, no se pueden identificar y no se pueden reconocer en la red. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener en cuenta este IP, que es una cadena de números, con la cual vamos a identificar y vamos a verificar, ¿sí? Del 0 al 255, vamos a verificar estos rangos para hallar y encontrar estos códigos y a partir de allí hacer una geolocalización mucho más efectiva. Lo bueno de estos datos, de estos IP, es que incluyen información del país de origen, te pueden decir dónde es que se está cometiendo, la región, la ciudad, código postal, la zona horaria, ¿sí? Entonces, la precisión es muy, muy importante. ¿De acuerdo? A ver, entre todos los que siguen despiertos hasta esta hora de la noche, que ya casi llegamos a 400 personas conectadas, increíble. Esto es increíble, ¿sí? Eh, yo pregunto, ¿quién de ustedes no sabe entrar a redes sociales? Dígame alguien que levante la mano y diga yo no. Todos o no. Todos sabemos mandar mensajes, mandar información, bajar información. Todos, creo yo, somos grandes hackeadores. Somos expertos. Imagínate que tu pareja te deje su celular sin clave. ¿Tienes un tiempo precioso o no? ¿Para qué? Para conseguir información y bajar información. Hoy día, si tienes los programas adecuados, puedes recuperar información de un teléfono celular, así lo hayan reseteado. Así lo hayan reseteado, se puede recuperar información. Así todo está reseteado. Porque cada día, pues, esta tecnología está avanzando cada vez más. ¿Quién le dio like? ¿A quién le puso corazón? Tenía Tinder y no me avisó, ¿sí? Se comunica con estas personas, tiene este círculo, etc. Entonces, eh, estas herramientas tienen que ser muy amigables para todos los que se interesan en este tipo de delito. Tienen que ser muy amigables. La policía, felizmente, hoy día, debo comentarles que he trabajado de cerca con ellos, tiene equipos muy, muy, muy bien entrenados en estos temas, que hacen patrullajes de este tipo, que hacen agentes encubiertos informáticos, ¿de acuerdo? Que solo así se puede, pues, lograr identificar a los tratantes, por ejemplo, ¿no? A ver, cuando una niña es captada por estas redes de trata, ¿sí? ¿Habla con un tipo o habla con otra niña u otra señorita? Entonces, el que la capta no está adoptando su verdadera personalidad, ¿cierto? Entonces, pregunto, quiero que entiendan, por favor, todos esto.
¿Esto es guerra convencional o es guerra no convencional? ¿Esto es guerra convencional o es guerra no convencional? Es guerra no convencional. Para los que se han conectado recién. Yo empecé diciendo que esta es guerra no convencional. ¿Por qué? Empecé diciendo que esta es guerra no convencional. Primero, porque es organizada, porque es transnacional, porque no ve fronteras, ¿de acuerdo? Porque hay jerarquías, porque hay vocación de permanencia. Esto es crimen organizado. Entonces, estamos en un fenómeno de criminalidad no convencional. La criminalidad convencional es la criminalidad de odio, de venganza, de pasión. Esa criminalidad no es esta de la que estamos hablando hoy día, es una criminalidad no convencional. Entonces, ¿esta criminalidad cómo se le combate? ¿Cómo se le combate? Esto va a chocar para algunos, va a ser muy duro lo que voy a decir, pero a esta criminalidad, ¿cómo se le combate? ¿Cómo se le combate? Usando sus propias armas. ¿De acuerdo? Usando sus propias armas. Ellos usan tecnología, los combato usando tecnología. Ellos son expertos, los combato con expertos. Ellos hacen suplantaciones de identidad, nosotros hacemos suplantaciones de identidad. Ellos nos meten topos, nosotros los infiltramos con agentes encubiertos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? A esta criminalidad se le combate ¿cómo? Con sus propias armas. No hay otra forma. Toca hacer lo que ellos hacen. Ellos nos interceptan, los interceptamos. Ellos nos siguen, los seguimos. Nos toquean, los destoqueamos. ¿Sí? Absolutamente se combate con sus propias armas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este tipo de criminalidad, esta criminalidad contemporánea de la que estamos hablando esta noche, no es posible combatir. No es posible trabajar con las herramientas clásicas de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que yo quiero que tengan en cuenta. Ignacio Rojas Vera me dice, ¿eso es derecho penal del enemigo? No. El derecho penal del enemigo tiene otro tipo de manifestaciones. El derecho penal del enemigo es otra cosa, mi querido doctor, y te voy a responder. El derecho penal del enemigo es diferenciar entre ciudadanos y enemigos. El derecho penal del enemigo es entender que en la sociedad hay personas a las que se les tiene que tratar como enemigos y no como ciudadanos. ¿Qué significa eso? Que cuando tengo un ciudadano, lo capturo, lo proceso, lo sanciono, buscando las redes, la reeducación, la reincorporación, rehabilitado a la sociedad. ¿Cierto? Eso hago con un ciudadano. Con un enemigo no hago eso. Al enemigo simplemente lo neutralizo. No me interesa reincorporarlo a la sociedad. Hay derecho penal del enemigo cuando aplico pena de muerte. Hay derecho penal del enemigo cuando aplico cadena perpetua. ¿O no? ¿Por qué? Porque ya no me interesa qué, las redes, ¿verdad? Porque ese man ya no es un ciudadano. ¿Qué cosa es? Un enemigo, ¿cierto? Entonces, todas estas estrategias que nosotros estamos trabajando, todo esto que ahora estamos utilizando, ¿sí? No es derecho penal del enemigo, en puridad. ¿Tiene algunas manifestaciones del derecho penal del enemigo? Seguramente, pero no es en esencia derecho penal del enemigo. Esa aclaración la quería hacer, ¿sí? Porque yo les he prometido cuando entré que iba a estar atento al chat, ¿sí? Que iba a estar atento al chat. Y por eso es que les respondo a todos los que me van comentando. A ver, voy a poner un pequeño ejemplo porque veo que esta partecita les ha interesado. Voy a poner un pequeño ejemplo. Eh, cuando Estados Unidos hablan del third tick and you are out, ¿qué quiere decir? Al tercer golpe te quedas fuera. ¿Qué significa eso? Los gringos en gran parte de sus estados trabajan con esta fórmula de derecho penal del enemigo.
¿Qué significa? A la primera, creo en ti. A la primera que infrinjas la ley, creo en ti. Hasta te puedo dar una pena suspendida. Te puedo permitir que indemnices o no. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a ser estúpidos alguna vez en nuestra vida, ¿cierto? A la segunda vez, te castigan con absoluta dureza y severidad. ¿Por qué? Porque está rematadamente demostrado que no entiendes a buenas. Entonces, ¿cómo tendrás que entender? A malas, ¿cierto? A la segunda. Y a la tercera, si vuelves a incurrir por tercera vez, ya no nos interesa tu persona, nos interesa la sociedad. A la primera, te dimos la oportunidad, like. A la segunda, te castigamos con dureza para que a ver si así aprendes. A la tercera, estamos convencidos de que tú no aprendes ni con dureza. Entonces ya no pensamos en ti, sino en quién, en la sociedad. Entonces quedas fuera. Por eso es la regla del golf. Al tercer golpe quedas fuera. Chao. Eso es derecho penal del enemigo. ¿Sí? Jacobs decía, los ciudadanos son aquellos que tienen una relación de bilateralidad. Hay un tema en el que nosotros miramos, decía Jacobs, tú tienes obligaciones que cumples. Si cumples tus obligaciones, mereces derechos. Pero si nunca cumples obligaciones, no te vas a hacer acreedor a derechos. Es otra manifestación del derecho penal del enemigo. Los ciudadanos cometen errores. Por lo tanto, como siempre cumplen obligaciones y en algún momento cometieron un error, Jacob le llama desliz reparable. Tiene todos los derechos. Pero a esa persona que día y noche se dedica a cometer delitos, a perjudicar y a hacer daño, que no cumple ninguna obligación, ¿le debemos dar algún derecho solo por ser persona, solo por ser humano? Esa es la gran pregunta y esa es la discusión en torno al derecho penal del enemigo, una discusión larguísima que la he tocado porque me han insistido varias personas en el chat, solo por eso, ¿sí? Pero volvamos a lo nuestro, volvamos a lo nuestro. Este famoso ciberpatrullaje en el Perú, la División de Alta Tecnología, la divindad de la policía, está muy capacitada para hacerlo, hacen bastante. Pero ¿qué ocurre? La fiscalía lo tiene que pedir, porque si la fiscalía no te sabe pedir este patrullaje que está regulado en el 43, artículo 43 del decreto legislativo 1267, que es la ley de la policía. Si no se sabe pedir esto, la policía pues no lo va a hacer. Entonces, ¿a quién le toca realizar todo esto? ¿A quién le toca pedir este tipo de patrullajes, este tipo de rastreos en redes? ¿Sí? Lamentablemente, si no estamos en sintonía con la tecnología, no vamos a poder investigar y pedir estos ciberpatrullajes, esta investigación en rastreo de redes, con agentes encubiertos informáticos, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta criminalidad se va a seguir incrementando porque las altas tasas de impunidad van a ser cada vez mayores. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero que entendamos una cosa. La tecnología en investigación no solamente se usa para los llamados ciberdelitos. La tecnología en la investigación se usa para todo tipo de delitos, ¿sí? No solamente para los delitos informáticos o ciberdelitos, sino para todo tipo de delitos. ¿Por qué? Porque hoy día pues la tecnología se usa en todos los delitos, ¿sí? Entonces, esos son los dos grandes temas que he conversado con Reader para que se aborden en diplomados, incluso acá en Udiapolis. Ojalá que Reader, ojalá que Udiapolis eh, entren
en esa onda de investigación tecnológica, de prueba digital. Y también, pues, cómo no, de ciberdelitos, ¿no? Explicando cómo es que son los elementos, cómo es que son los componentes de este tipo de delitos, ¿sí? De este tipo de delitos. No se olviden, las famosas TIC, o sea, la tecnología de información y comunicación, no solo facilita los delitos informáticos, no solo facilita los delitos cibercrimen, como le llaman, sino todo tipo de delitos, todo tipo de delitos. Eso tenemos que entender. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá, lo que hemos hecho es simplemente una presentación genérica de este fenómeno. Una presentación genérica en la que yo he querido dejar sentado, he querido dejar más o menos preestablecido que, primero, como conclusiones ya de lo que hemos hablado hasta este momento, ¿sí? Como conclusiones, la tecnología incrementa la capacidad de los delincuentes. Los delincuentes ya de por sí son peligrosos, pero cuando manejan muy bien la tecnología, se vuelven muchísimo más peligrosos, porque se globalizan, porque se organizan, porque se mantienen inalcanzables, porque cometen los delitos con mayor facilidad, etc. Entonces, estas herramientas, estas tecnologías de información y comunicación permiten que cualquiera puede cometer delitos con mayor facilidad, porque tiene los elementos a su alcance. Hoy día las estafas son desde un celular. Hoy día las estafas son usando redes sociales, escondiéndose detrás de un dispositivo, usando perfiles falsos. Por eso es que esta criminalidad es muy peligrosa, por el alto nivel de impunidad, ¿cierto? El nivel de impunidad es altísimo. Un tipo de criminalidad que deja rastros, sí. ¿Que es fácil de detectar? No. ¿Por qué? Porque sus rastros se diluyen con mucha facilidad y con mucha rapidez. Sus rastros desaparecen y si no lo sabes buscar en su momento y si no sabes conservar esto, ¿sí? Ya no tienes nada. ¿De acuerdo? No sé si les ha pasado que lo vieron y cuando quisieron volverlo a ver ya no está. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si no sabes hacer las capturas de pantalla? ¿Qué pasa si no sabes bajar esa información en el momento? ¿Qué pasa si no sabes perenizar? Sencillamente, la información la pierdes. Entonces, por todos esos motivos que estoy dando hoy día, esta criminalidad es altamente compleja y es altamente peligrosa, porque los criminales han evolucionado en la comisión de delitos. Manejan información de una forma mucho más fácil. Usan incrementan el uso de este tipo de tecnología y lamentablemente en casi todos los delitos, digo casi todos los delitos, está presente algún tipo de información electrónica, ya sea en información o en comisión. Voy a poner un ejemplo. Yo no sé si ustedes, pero yo no conozco ningún establecimiento comercial que no tenga cámaras hoy día. Hasta la bodeguita más pobre tiene una cámara o no. En todas las calles hay cámaras o no. Entonces yo pregunto, hasta para investigar delitos comunes, hasta para investigar delitos de sangre, se puede hacer peritajes antropológicos, antropomórficos, a partir de la información de video que se obtenga o no. ¿Se entiende? Entonces, esa es la otra reflexión. ¿Sí? Sigo viendo caras de incredulidad, porque vuestras caras a mí me dicen mucho, por eso es que yo quiero verlas. ¿Sí? Me miran como diciendo, ¿sabes qué, mano? No te creo. A ver, a los incrédulos. ¿Cómo se estableció toda la corrupción del Consejo Nacional de la Magistratura? Esa cloaca que era el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo se llegó a establecer eso? ¿Cómo?
¿Con audios o no? ¿Se acuerdan de los audios de los cuellos blancos? Donde veíamos a los, entre comillas, jueces supremos, jueces superiores de ciertas cortes del país, los hermanitos y todo eso. ¿Sí o no? A ver, ¿alguien podría dudar después de ver esas conversaciones de los hermanitos? No, ¿verdad? ¿Cómo se estableció toda la corrupción de Vladimiro Montesinos y Fujimori? ¿Cómo? ¿Con los Vladivideos o me equivoco? ¿Eh? Todo eso es tecnología. Todo eso es uso de tecnología. ¿Se acuerdan de los chats del scan? También, ¿no? ¿O no? Mototaxis también se les debe venir a la memoria. O el tema de los petroaudios. No sé si lo recuerdan. El faenón, ¿no? Espectacular Carlos Álvarez cuando los imitaba, ¿no? Con su cola, como lo que son, mucas, ¿no? Entonces, ¿no? Una maravilla. ¿Ven? Pero esa es tecnología, pues. Ahí está el bebito Fiu Fiu. ¿Cómo olvidar al bebito Fiu Fiu? ¿Se acuerdan? Tecnología. Entonces, la información digital en nuestro país se está usando hace mucho tiempo, no solamente para ciberdelitos, sino para delitos comunes o no. Así que, por favor, no digan que yo, o no me digan en el chat que yo estoy, que yo estoy diciendo cosas que no son. El gota a gota, claro. El gota a gota es pura aplicación móvil. La prostitución hoy día es pura aplicación. La compra de drogas y la venta de drogas al menudeo es puro uso de aplicaciones. 30 minutos, si no, es gratis. Está en tu casa. ¿Cierto? Así es como pedir una pizza. ¿Ven? Entonces, alquilan Rolex. Bueno, no sabía de ese alquiler de Rolex, doctor. Ignacio Roger me dice, ¿cómo sabe? Porque alguna vez me salió gratis, doctor. No, mentira. Nosotros los fiscales pues investigamos, doctor, por eso es que sabemos, no sea usted mal pensado, ¿de acuerdo? Pero como les digo, todo esto es muy importante tener en cuenta. Todo esto es muy importante tener en cuenta. Así que todos estos esquemitas que tengo acá en mis manos, todo esto que me he permitido acopiar, se lo estoy pasando el día de hoy al doctor Rider Jacinto para que tengamos pues algunos criterios, por ejemplo, para hacer recojo, para hacer cadena de custodia, ¿sí? De todo lo que son DVDs, CDs, códigos hash, USBs, ¿cierto? Y trabajar y bajar esa información de una manera adecuada y confiable, ¿sí? ¿Cómo es que tengo que fotocopiar los equipos? ¿Cómo es que tengo que tomarles fotos? ¿Cómo es que tengo que almacenarlos con sus propios cables? Cómo es que tengo que hacer los embalajes? ¿Por qué? Porque si hasta en eso cometo errores, si hasta en eso cometo errores, lamentablemente la información se malogra y se pierde. Pareciera que todo esto fuera fácil, pero de fácil no tiene nada. Lamentablemente, a veces ni siquiera sabemos lo que es un código hash. Ni siquiera sabemos para qué sirven estas criptografías, estas firmas electrónicas, estos blockchains. No sabemos cómo se usan. No sabemos cómo se usan estas herramientas. Entonces, créanme que si tenemos esos grandes problemas, vamos a estar en alta desventaja. ¿Sí? Yo no sabía, yo pensaba que Google, yo pensaba que Apple, yo pensaba que Microsoft, yo pensaba que tenían pues sus propios almacenamientos, tenían sus propios sistemas de almacenamiento. Yo no sabía que tercerizaban y que era altamente vulnerable a la información que tú atesorabas y decías que estaba en tu nube. Yo no sabía que esos servidores pertenecían a terceros.
¿Y cuál es el gran problema con esto? Que esa tu información que es sensible está en manos, a veces, ¿cierto? Donde pueden terminar difundiéndose, se pueden alterar o pueden haber accesos no autorizados a estos datos. Entonces, por todo eso, pues, doctores, lamentablemente es que este tipo de criminalidad, por ahora, le respondo al doctor que me pone ese comentario en el chat, se lo respondo. Sí, pues doctor, lamentablemente no podemos ufanarnos de grandes éxitos en la persecución de estos delitos. Lamentablemente esa guerra ni siquiera la estamos empatando, la estamos perdiendo, ¿cierto? No la estamos perdiendo por goleada, obviamente, pero sí la estamos perdiendo, ¿sí? Entonces, es, creo, momento de entender estos temas. Agradezco mucho a todos los que están participando, a Rodrigo Chávez, ¿cierto? Que me hace comentarios sobre todo esto que está pasando de un tiempo a esta parte. Lamentablemente acá no se tiene información clara, ni siquiera de dónde están nuestros servidores, dónde están alojados, ¿de acuerdo? Y a ver, yo pregunto, si un juez no entiende de los códigos de implementación de los servidores, si un juez no entiende de estos sistemas, a este juez le va a ser fácil dar medidas como allanamientos, medidas de este tipo o no, ¿verdad? Cuando hay prueba digital fuera del Perú, si no entendemos de esto, ¿va a ser fácil hacer cooperación internacional para conseguir esa información? Si no entendemos cómo es que se maneja estos códigos RAID para trabajar a estos servidores, ¿no? Marcos me dice que era bien difícil, ¿de acuerdo? Muy difícil, yo diría casi imposible. Vamos a usar en estas horas de la noche lo más esperado. Como siempre, en estas sesiones, lo más esperado que es las PPTs ganadoras, ¿verdad? Doctor, ¿le ayudo a compartir? Porque Por agregué favor. algunos glosarios también para los participantes sobre tipos de delitos en las diapositivas que tienen que ser merecedoras para el doctor Fran Almanza. Nosotros buscamos brindar un buen servicio y el doctor tanta dedicadez que da y además siendo sábado, aún los que se han quedado viendo el partido de Perú quedaron salados porque 2-0 han perdido. Entonces, entonces ha sido más importante la clase del día de hoy, como siempre con el doctor Fran Almanza. Doctor Fran Almanza, voy a iniciar con la primera, un segundo por favor. Listo, usted me dice y sigo compartiendo. Gracias, doctor. Muy bien, entonces vamos a hacer un anuncio sobre los delitos que vamos a estudiar acá, ¿cierto? Con Reader hemos pactado trabajar estos temas con detalle, ¿cierto? Más adelante, más adelante. Entonces vamos a trabajar una presentación, una panorámica, porque para cada delito tendría que ser una sesión, ¿sí? Y esto es lo que vamos a tratar de hacer, como siempre he dicho, más adelante. Muy bien, vamos a empezar. Siguiente. Todo esto ya habíamos estado conversando y lo habíamos estado hablando bastante durante esta noche. El tema de la prueba digital, el tema de la naturaleza, las características de esta prueba digital, de la intangibilidad, la inmutabilidad, la escalabilidad, la ubicuidad, ¿no? ¿Cierto? Porque, a ver, ¿qué tenemos que entender de esta famosa prueba digital? Que es intangible. ¿Por qué? Porque se almacena en dispositivos electrónicos. No se puede tocar. Esta prueba digital tiene información que es intangible. Esa intangibilidad es fundamental. Entenderlo así, como algo que es intangible. ¿Sí? Es inmutable, porque si se sabe buscar, si se sabe recolectar, si se sabe acopiar,
no es posible desaparecer ni borrar. Es inmutable. No se puede alterar ni borrar. Cuando hablo de escalabilidad, ¿a qué me estoy refiriendo? Que lamentablemente se puede difundir y se puede viralizar en cuestión de minutos. ¿De acuerdo? A gran escala. ¿Por qué? Porque se repite y se transmite, ¿no? Por eso se dice, se ha viralizado, ¿verdad? Como los videos de Udiápolis. Desde que salen, se viralizan, ¿cierto? Y he tenido varias ocasiones en las que he hecho un comentario desafortunado en alguna sesión y en cuestión de minutos esto se viralizó, ¿sí? La ubicuidad es otra característica de la prueba digital. ¿Y por qué? Porque la prueba digital está en todas partes, desde distintos lugares, ¿sí? En amplia gama de dispositivos. Entonces, esta investigación tecnológica y prueba digital no solamente sirve, y esto les he repetido duro esta noche, para los famosos ciberdelitos, sino también sirve para los delitos comunes o tradicionales. Y a los que no me creían, les hablé, pues, ¿no? De petroaudios, ¿cierto? De cuellos blancos, de Vladivideos, del escanochats, etcétera, ¿no? Entonces, esta tecnología, yo les había repetido, ayuda a nuestra vida, nos facilita la existencia, pero también se presta para la comisión de delitos, ¿de acuerdo? Así como nos sirve, se presta para comisión de delitos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un móvil, una tablet, un dispositivo, ni siquiera a veces un televisor, desde el cual podemos acceder a Internet o no. Siguiente. ¿Me copian? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿qué son estos famosos ciberdelitos? Yo me he leído 50 libros cuando saqué mi texto de cibercrimen y no he encontrado un consenso en qué son los ciberdelitos. ¿De acuerdo? Pero creo que en esta PPT se da una idea genérica muy interesante. ¿Y cuál es esa idea genérica muy interesante? Son infracciones penales que se cometen en el ciberespacio. Ese ámbito generado por los medios informáticos. Dentro de esta categoría, ¿cierto? Tenemos que verificar todos los delitos vinculados con lo que habíamos conversado al inicio de la sesión, ¿no? Los sabotajes que tienen que ver con las violaciones a la ciberseguridad, los equipos datos informáticos, su integridad, su confidencialidad, su disponibilidad, ¿sí? Y todo eso para cometer y para facilitar este tipo de infracciones. Siguiente. ¿Qué es esta ciberdelincuencia? Yo les había comentado también esta noche que es una delincuencia no tradicional, que es una delincuencia no convencional, que es una delincuencia que utiliza estos medios tecnológicos, estos medios digitales, para cometer delitos, ¿no? Y hay dos grandes grupos, estos que atacan todo lo que es la ciberseguridad, atentan contra estos datos con N motivos distintos, ¿cierto? Y lo otro es la cibercriminalidad clásica, que es aquella con la que simplemente se usa la tecnología para cometer los delitos de siempre. ¿De acuerdo? Se usa la tecnología para cometer los delitos de siempre. Estafas, fraudes, acosos, falsificaciones, todo eso se comete, pero simplemente usando la tecnología. Esa es la ciberdelincuencia clásica. El uso de la tecnología, ¿para qué? Para cometer este tipo de delitos que siempre se han cometido. ¿Sí? Pero ustedes recuerdan que han habido días en que se han caído grandes servidores en el mundo y todos estábamos aterrados, ¿sí? Cuando se cayó la bolsa, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Y eso a qué se debe? Cuando se manipulan elecciones, ¿eso a qué se debe? A los famosos ciberataques
contra sistemas de seguridad. Siguiente. Entonces, esta cibercriminalidad, ¿qué impacto tiene? Hemos hablado bastante de este impacto, ¿sí? Es un impacto no a futuro, es un impacto actual, porque esta cibercriminalidad, yo les he dicho desde que hemos empezado la sesión, ¿cierto? No es algo que se va a venir, es algo que ya se está dando, es algo que hoy día está en auge, hoy día se está cometiendo mucho, ha generado varios convenios, ¿no? Ha generado varios tratados, ha generado varias reuniones de Naciones Unidas. Budapest es un ejemplo nada más, ¿no? Para ver precisamente este fenómeno que altera de manera impune todos los bienes jurídicos protegidos y las investigaciones todavía no están dando los resultados que debieran. No hay medios para combatir estas ciberamenazas, por lo menos altamente eficientes. Miren esta cifra, qué importante. El cibercrimen cuesta 90.000 millones al año. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿verdad? Y lo más terrible, lo que les había dicho, la mayor parte de los países, 4 de cada 5 no tienen estrategias en ciberseguridad. No tienen 2 de cada 3 países centros de control cibernético. Y las fiscalías, aun cuando en el Perú tenemos fiscalías especializadas en cibercriminalidad, estamos aprendiendo recién a combatir este crimen, a trabajar con estos fenómenos criminales, ¿no? Siguiente. Yo les había dicho, ¿es fácil enjuiciar, es fácil perseguir este tipo de delitos? Díganme en el chat. Les había dicho que era fácil, que era sencillo perseguir este tipo de delitos. No, ¿verdad? Yo les había dicho que perseguir este tipo de delitos era una tarea cada vez más complicada. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos avanzando y estamos entendiendo este fenómeno, ¿sí? Mientras nosotros estamos avanzando y estamos entendiendo este fenómeno, ¿sí? ¿Qué es lo más terrible? Los criminales, estos criminales, están generando nueva tecnología. O sea, le estamos leyendo la anterior, ellos están con nueva tecnología. Siguiente, están un paso adelante, como dice Catherine Huertas. Esta cibercriminalidad en el Perú, ¿en qué tipo de delitos está? En delitos sexuales, en delitos contra el honor, en fraudes informáticos, en coacciones, en interferencia en los datos informáticos, ¿sí? En las intercepciones ilícitas, en todo eso está manifestándose de una manera muy grande. En el chat me dicen, están 20 pasos adelante. Yo estaba diciendo un paso adelante, pues no me sean tan pesimistas tampoco. Aunque sí, ¿no? Siguiente. ¿Sí? Siguiente. Entonces, estos delitos vinculados con la cibercriminalidad, ¿sí? Lamentablemente, tienen un impacto muy grande a nivel político, social y económico, porque somos dependientes hoy día de estos sistemas. Y al ser dependientes de estos sistemas, cuando un sistema se cae, imagínense lo que nos pasa. A ver, imagínense un día, había una canción que decía Un día sin sexo. ¿Recuerdan esa canción? Era una canción de Mar de Copas, ¿verdad? ¿O me equivoco? Mar de Copas, sí. Un día sin sexo. A ver, imagínense un día sin celular. Yo prefiero un día sin sexo. ¿Se imagina? Terrible, ¿verdad? ¿O no? El caos total. Así es, el caos total. Siguiente reader para avanzar lo más rápido que podamos. Muy bien. Estos accesos ilegales a los sistemas de información de los que ya hemos hablado también. Estas interferencias ilegales, las interceptaciones ilegales de comunicaciones, ¿sí? Entonces, con eso, ¿qué les he dicho? Con eso les he dicho yo algo que es muy importante. Guerra no convencional. Me interceptan, los intercepto.
Me interfieren, interfiero. Me hacen ese rastreo, yo también rastreo. ¿De acuerdo? Con las mismas armas. Siguiente. Estos son los delitos clásicos, pues, ¿no? Que se cometen ahora a partir de estas herramientas. ¿De acuerdo? Los delitos clásicos. Las estafas. En falsas tiendas. Yo tengo varios familiares que han comprado y ahora están esperando su producto. Y cuando han querido ir, nunca les han entregado. ¿De acuerdo? Nunca. Estos falsos prestamistas, falsas ofertas de trabajo, estos vales o regalos fraudulentos, novias por internet, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. Así es. Muy bien. Entonces, como habíamos ya venido conversando, este tema de las pruebas digitales. Regresa, Unita, por favor, líder, te ruego. Regresa, Unita. Esa me interesa. ¿De acuerdo? Esa me interesa. ¿Sí? En todos estos delitos de acoso por organizaciones de chantaje, de extorsión sexual, que afectan contra la libertad, el honor, etcétera, estas famosas difusiones de contenido sexual y todo eso que estamos viendo, ¿cómo se puede probar? Ese es el gran problema. Si no se sabe manejar esa información. Siguiente. Entonces, hoy día, la inteligencia artificial, ustedes saben qué hace: diseños industriales, marcas, modelos, hace trabajos de arquitectura, de ingeniería de una manera impresionante, ¿sí? Pero entonces, a partir de acá, pueden haber clonaciones. A partir de acá pueden haber, lamentablemente, fraudes en este tipo de situaciones y delitos, estas piraterías que se presentan, ¿no? Entonces, todo ello que necesita protección. Protección. Estas piezas musicales, estos programas y todo esto que se va realizando genera pretexto, genera necesidad de mucha protección. Entonces, ¿qué cosa hemos querido? ¿Qué cosa hemos querido en esta sesión? ¿Qué hemos querido en esta sesión? Lo que hemos querido en esta sesión es simplemente presentar la problemática. Lo que hemos querido en esta sesión simplemente ha sido eso hoy día: presentar la problemática, presentar los delitos que se están cometiendo. Y bueno, queda pendiente para otras sesiones, queda pendiente incluso hasta para un diplomado. Eh, Miren, yo les diría, primero, primero, investigación tecnológica y prueba digital. Eso es tema por lo menos suficiente como para un diplomado. Investigación tecnológica y prueba digital. Da para un diplomado. ¿Sí? Da para un diplomado. Eh, para otro diplomado, ya los delitos convencionales que se cometen a partir de estas herramientas tecnológicas. Esta es una sesión más sencilla. Pero entender los nuevos ciberdelitos, los nuevos peligros tecnológicos, ¿de acuerdo? Genera otra tarea también. Entender los delitos, investigarlos y perseguirlos. ¿De acuerdo? Entonces, doctores, muchísimas gracias por su participación esta noche. Hemos tenido casi 400 personas, un día sábado feriado, y compitiendo con un partido de Copa América donde jugaba el Perú. Eso es increíble. Cuando yo veo ese récord, de verdad que Rider Jacinto, cada día me sorprendes más. Cuando tú me dijiste para hacer un evento en feriado y compitiendo con una Copa América en el partido decisivo para el Perú, yo dije, este señor, va a estar él y yo en la sesión, ¿cierto? Él y yo en la sesión. Pero no,
Hemos tenido casi 400 personas y creo que hemos hablado un poquito de todo, hemos hecho una gran presentación genérica, ¿sí? Pero el único propósito que yo he tenido esta noche ha sido, creo, perdónenme, logrado. ¿Cuál ha sido mi único propósito? Que creo haber logrado. Despertar curiosidad. Si esta noche ha servido para despertar curiosidad, valió la pena. Valió la pena. Si no ha servido ni siquiera para despertar curiosidad, pues no valió la pena. ¿De acuerdo? Eh, Creo que ninguno de los participantes que han estado esta noche conmigo digan que esto es futuro. Esto no es futuro. Esto es presente. Esto no es para adelante, para más adelante. No. Esto es aquí y ahora. Todo el material que ha usado el doctor Lider Jacinto lo vamos a compartir y todo el material que también yo he hablado de las presentaciones de actas, protocolos y modelos, también se los voy a compartir. Porque finalmente todo esto es información que la usa el que la quiere, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias por esta invitación y gracias a todos ustedes por su participación. Gracias, México, Colombia, Puerto Rico y de todos los países donde se han conectado hoy día. Increíble. Pero esa es la magia, pues, del Internet. La magia de la tecnología. Gracias, Reader. Un abrazo a todos. Buenas noches.